recientemente, he recobrado el gusto por la serie Pokémon. Hasta ahora, he jugado a todos los juegos excepto el rojo. Yo estaba teniendo dificultades para conseguir una copia, ninguna de las tiendas de videojuegos locales tenían copias nuevas o usadas, y mis padres no me permitirían comprar por internet. Pero un par de semanas atrás, mi amigo me prestó lo que parecía ser un viejo cartucho de Pokémon rojo. Me dijo que no sabía si se trataba de una versión pirata, a mi parecer, no se veía como si lo fuera, su apariencia lo hacía parecer como si hubiese sido golpeado varias veces. Al parecer, el padre de mi amigo lo había comprado en una venta de garaje en algún lugar, durante un viaje por el país. Él pensaba ofrecer una buena suma, pero el propietario quería deshacerse de él lo más pronto posible, tanto así que solo cobró un cuarto de lo que valía por ella. Esto realmente no me importaba, lo único que quería hacer era jugar el juego. Inserté el cartucho en mi Game Boy, y lo encendí. Afortunadamente, apareció la información de copyright. Me llevó a la pantalla de inicio, el juego no tenía ninguna información guardada. Esto no me sorprendió, el juego estaba tan maltratado que estaba agradecido de que funcionaba correctamente. Comencé un nuevo juego, y traté de mantenerme fiel a la trama, así que nombré Red a mi personaje. Pronto di mis primeros pasos en Paletón. Haciendo mi camino hacia el laboratorio del profesor Oak, le puse el nombre Gary a mi rival, quise mantenerlo simple, toda la controversia sobre Green y Blue siempre me había confundido. Elegí a Charmander como mi Pokémon inicial. Me dirigí al bosque Viridian, a la vez que apreciaba la simplicidad del juego. Al poco tiempo, me inicié en mi primera batalla Pokémon real, ganando fácilmente con mi Charmander. La pantalla volvió a la vista normal del bosque, pero en lugar de dejar que me aleje, el cazabichos inició una conversación. Ahora voy a permanecer en el olvido. Esta afirmación me confundió un poco. Traté de hablar con el cazabichos, pero él no respondía. ¿Era parte de alguna trama limitada a Pokémon rojo? Sacudiendo la idea afuera, seguí adelante. Cada entrenador con el que me reuní me dijo lo mismo después de que lucharan conmigo. Al llegar a la salida al bosque Viridian, salí y volví a entrar a tratar de hablar con los entrenadores una vez más. No respondieron, pero algo había cambiado en su posición. Todos estaban mirando a la derecha. Me dirigí a mi primer batalla de gimnasio, y gané con un poco de esfuerzo. Después de la batalla, esperaba que el líder del gimnasio me dijera las mismas palabras que todos los entrenadores anteriores, pero en vez de eso, apareció un cuadro similar en el que se leían estas palabras. Después de haber servido a mi único propósito, voy a descansar en silencio. A continuación, sorprendentemente, él hizo su manera de salir del gimnasio. Rápidamente salí del gimnasio detrás de él para tratar de ver hacia dónde iba. Él no estaba a la vista. Volví a entrar en el gimnasio, y él no estaba de nuevo allí tampoco. De hecho, ninguno de los entrenadores preliminares estaban allí. Corrí hacia el bosque Viridian, y al entrar me di cuenta de que todos los entrenadores en su interior habían desaparecido. Continué con el juego, recibiendo respuestas misteriosas después de cada batalla. Después de haber terminado en una zona, todos ellos se dirigían hacia una dirección que por lo general era hacia el este. Después de haber derrotado a los líderes de gimnasio, ellos me daban la misma respuesta que la primera vez, y salían del gimnasio. La única vez que la respuesta varió, fue cuando me enfrenté a Gary, quien respondió con: todavía tengo un propósito. Pronto, llegué a las proximidades de la ciudad de Lavanda. Entré en la ciudad y comenzó a tocar la misteriosa melodía, dando la sensación de la muerte al recorrer cada vuelta de cada esquina. Pero cuando entré en la ciudad, lo que vi fue mucho más aterrador. Lavender Town había cambiado en su totalidad. Parecía que la ciudad fue arrancada y reemplazada con una vista horrible. En todo el suelo había varios cráneos y huesos. En el centro, había un terrorífico árbol gigante sin hojas.
En algunas de las ramas del árbol, habían descansando cráneos múltiples. El espectáculo combinado con el tema fue abrumador. Traté de bajar el volumen, pero la música únicamente se hizo más fuerte. Mi Game Boy comenzó a agitarse a causa de la intensidad de las ondas de sonido. Rápidamente dio vuelta hacia arriba. ¿Era esto posible? Observé el paisaje más de cerca. Me concentré en el árbol y me di cuenta de que todas las ramas que tenían cráneos, eran consecutivas en el lado izquierdo, dejando a unos pocos en la parte derecha algo vacía. Se estaba llenando. Profundamente preocupado por este pensamiento, lo único que quería hacer era alejarme de la ciudad. Traté de caminar rápidamente a través de la ciudad hasta la salida, pero cuando entré en el campo de las calaveras rojas, mi paso se desaceleró gradualmente al igual que el tema de la ciudad. Cuando empecé a llegar a la salida, mis pasos empezaron a acelerarse de nuevo. Después de vencer a los entrenadores en la ruta 10, salí y volví a ver el cambio de rutina de todos los entrenadores. Esta vez estaban mirando al sur. Entonces me di cuenta. Todos estaban mirando hacia la Venderton. Impulsado por la pura curiosidad, seguí adelante, luchando contra todos. A mi paso por el resto del juego los entrenadores seguían desapareciendo, repitiendo las mismas líneas. Con el tiempo llegué a la Elite 4. Le gané a los 4 primeros rápidamente y me enfrenté a Gary. Yo lo derroté. Pero esta vez, en lugar de decir lo que él suele decir, estas palabras aparecieron en la parte inferior de la pantalla. Todos vamos a estar esperando en silencio. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Confuso, traté de moverme, pero no pude. Me senté mirando, esperando. De pronto, otra figura emergió y se paró frente a Red. Se inicia una batalla, el entrenador que había retado a Red a una batalla era Red. En el otro lado de la pantalla de batalla estaba mi propio sprite. En la pantalla de batalla se podía leer: usted se ha retado a una batalla. Automáticamente, mi Red envió a su Charizard nivel 73. El Red enemigo envió un Charizard nivel 100. Naturalmente, el Charizard nivel 73 fue derrotado. A continuación, Red envió un Raichu nivel 68. El Red enemigo envió un Raichu nivel 100. El otro Red tenía exactamente el mismo equipo que yo, solo que más potente. Él acabó con mi equipo completamente. La pantalla volvió a la vista de los dos Reds que se colocaron cara a cara. Palabras aparecieron en la parte inferior de la pantalla. Red estaba hablando. Mi propósito ha sido servido. Pondré fin a todo esto, antes de permanecer solo. Por siempre. De inmediato, mi Red dio la vuelta y salió de la habitación. La pantalla se volvió negra. Volvió a la imagen de la ciudad lavanda modificada. Pero eso no era lo que era inquietante, la música había sido cambiada por algo que sonaba como una versión inversa del tema normal, pero acelerado. Era como si la muerte fuese corriendo hacia ti. El sprite de Red llegó caminando lento en la pantalla, y se colocó delante del árbol. No quiero estar solo para siempre. Y al instante, la pantalla se cortó en negro, y la música en sí arrancó en un electrizante y espeluznante chillido. La pantalla se desvaneció de nuevo unos pocos segundos más tarde, y volvió al tema normal de la Venderton. La atención se centró en el árbol. Traté de abrir el menú, pero no respondía. No pasó nada cuando me fui el panel de control tampoco. Entonces me di cuenta. Había un cráneo más, que antes de que la pantalla se oscureciera. Estaba en el centro del árbol, y comprendí. Red se había suicidado. Muy pronto todo empezó a desmoronarse. Los cráneos esparcidos alrededor del árbol eran los cráneos de los entrenadores que había derrotado a lo largo del camino. Los cráneos que descansan en las ramas fueron los líderes de gimnasio, Elite 4, y Gary. Dejé mi Game Boy con las manos temblando de asombro. Todos se habían suicidado. Pero, ¿por qué?
Reflexionando sobre todas las líneas que habían dicho, después de que Red los había derrotado, todos ellos transmiten la idea de que ya no tenían un propósito. Ellos no son más que personajes de un juego. Atrapados. Una vez que cumplen su objetivo para el que estaban programados, se sentían siempre sin razón de existir. No hay comunicación, no tiene sentido. Si usted piensa profundamente sobre ello, es peor que el infierno. Cualquiera de ellos sería atrapado así para siempre, o podría morir. Eligieron el peor de dos males. Lo que esperaban para ellos después de su muerte, fue sin duda mejor de lo que habría sucedido si se quedaban. Pero, ¿por qué Red querría suicidarse? Él era el personaje principal. Él siempre tiene un propósito hasta que, el que lo controla deja de jugar. Eventualmente llegará el día en que todos se ven obligados a dejar todo. Entonces, incluso el propio Red sería condenado a la soledad eterna. Su sola existencia es encarnar al jugador en el mundo de Pokémon. Así que cuando deje de jugar, en esencia, es lo que lo condena a sí mismo en la muerte. Derrotarse a sí mismo. Encendí la Game Boy nuevamente. Volví a la pantalla de inicio, el archivo de salvar estaba intacto. Lo abrí y me devolvió a la vista del árbol con cráneos. Reinicié el juego una vez más, y traté de seleccionar New Game. Un texto aparecía en la parte inferior de la pantalla. Los muertos no regresan. Y me llevó de vuelta a Ciudad Lavanda. Todos los días después de eso, volvía a visitar el árbol con los entrenadores muertos. Puede parecer estúpido, pero les estaba dando una especie de requiem para que se sintiesen bien. El malestar provocado por el juego se calmó de alguna manera. Hice esto durante semanas. Hasta que un día, la batería interna murió en el juego. No importa cuánto lo intenté, el juego no se encendía. Red se había ido para siempre. Y cuando no podemos acceder a nuestros recuerdos, es allí, cuando verdaderamente hemos muerto. Go to sleep.